Bueno, entonces continuamos con esta última reflexión sobre la apostasía. Y voy a comenzar con la lectura de un salmo, el Salmo 126. Canto del regreso. Cuando Yahvé repatrió a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Entonces se llenó de risas nuestra boca, nuestros labios de gritos de alegría. Los paganos decían: grandes cosas ha hecho Yahvé en su favor. Sí, grandes cosas ha hecho por nosotros Yahvé y estamos alegres. Recoge Yahvé a nuestros cautivos, sean como torrentes de Negev. Los que van sembrando con lágrimas cosechan entre gritos de júbilo. Al ir van llorando llevando la semilla y vuelven cantando trayendo sus gavillas. Palabra de Dios. Todos escuchamos esta palabra apostasía y San Pablo nos dice que antes de que regrese Jesús, antes de la parusía, habrán dos señales muy importantes. Una es la conversión masiva de los judíos al catolicismo, porque como San Pablo lo dice también, los judíos se les dio un velo de incredulidad para que nosotros los gentiles pudiéramos entrar en la fe cristiana, pero al final ese velo se les removerá y ellos entrarán en la plenitud de la fe, porque los judíos no se convierten. Los judíos, al aceptar el Mesías, entran en la plenitud de su fe. Entonces, la otra señal es la gran apostasía, que es el momento en que la iglesia se desbanda y millones de gente católica alrededor del mundo abandonan la iglesia y la rechazan. En muchísimos momentos de las civilizaciones de estos 2000 años durante el cristianismo, se ha creído que la gran apostasía ha comenzado, como cuando tuvimos la reforma cristiana de Lutero. Se creía que eso podía traer como consecuencia una apostasía a nivel mundial, pero esto no ocurrió. Entonces, aún no tenemos esa señal clara, porque no hay ningún indicio de que estamos en la gran apostasía, aunque ustedes oyen de situaciones como en España, que mucha gente pide que los borren de su acta de nacimiento de las parroquias y no quieren que estén en ellas y quieren que les eliminen todo rastro del bautismo. Y esto también ocurre en otros países, pero no es algo masivo, es algo cultural e ideológico, que eso no tiene nada que ver con la fuerza espiritual que moverá la apostasía, porque la apostasía no va a ser por medio de un vehículo humano, como sería una ideología, alguna fuerza política, algún cambio cultural, sino que viene directamente del demonio, que es el ataque frontal contra Cristo para destruirlo. Sabemos que la promesa de Jesús es que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Entonces sabemos que Satanás nunca podrá destruir la iglesia. Ustedes saben que el diablo es 100% malo y a él no tiene nada que perder. Por lo tanto, el diablo nunca ataca para ganar,
sino que ataca para atacar. Por eso es que el mal es mal, porque el mal tiene como objetivo ser malo. Eso es lo que es el mal. Porque, por ejemplo, usted ve que un atracador que se roba un banco tiene como objetivo el dinero, se va a robar el dinero. Y así sucede con el mal humano. Es algo que tiene un interés particular, pero el mal en sí del demonio es un mal que quiere hacer el mal. Eso es todo. Por eso es el enemigo del alma, por eso es nuestro más grande peligro. Entonces podemos ver el mal en las tentaciones a Jesús. Él sabía que Jesús era Dios y sin embargo lo tentó en el desierto. ¿Y cómo lo hizo? Porque él sabía que Dios se había hecho perfectamente hombre, lo que quiere decir perfectamente imperfecto. Y el demonio vino a tentarle su imperfección, porque sabía que tenía sed y tenía hambre al final de esos 40 días. Y fue a tentar eso, como es decir, te hiciste hombre, y él viene a tentar eso. A él no le importa si pierde, a él no le importa lo que Jesús va a hacer sabiendo que él es Dios, pero él hace eso porque quiere hacer el mal. Entonces, pero el mal nunca triunfa, el mal ya perdió, el mal está derrotado. Y entonces, a pesar de que la apostasía es una batalla del demonio contra la iglesia, contra Cristo, la victoria contra el mal ya está dada. Nosotros, como hijos de la iglesia, jamás tenemos que temer a lo que va a suceder si nos toca a nosotros durante esta vida vivir la gran apostasía, porque la gran apostasía y la conversión masiva de los judíos al catolicismo se da de la noche a la mañana. Puede ocurrir en cualquier momento, porque es un evento espiritual, no es algo que nosotros veamos progresar hacia allá. No, es algo que sucede de un momento a otro, porque viene del espíritu del mal, es un ataque, una batalla. Sabemos que la Virgen María le reveló a Lucía, la pastorcita, que la última batalla de Satanás contra la iglesia era contra la familia. Y nos muestra esta batalla, lo que el demonio hace contra la familia. Ustedes ven las alternativas del diablo. ¿Qué le da el diablo a la sociedad? Una alternativa de familia, la familia entre dos hombres o dos mujeres. Hoy incluso hay matrimonios entre 3 y 4 personas. Y luego la adopción de niños de parte de estas parejas, que es la ofensa más espantosa que la humanidad le pueda hacer a Dios. Y esa batalla contra la familia es la que termina en la gran apostasía, porque el demonio, después de haber pervertido la sociedad hasta donde pueda pervertirla, entonces entrará ya a destruir, porque dentro de lo que está haciendo Satanás hoy, nos estamos dando cuenta que está en un proceso de perversión de la humanidad. Pero en un momento dado, cuando él ve que su tiempo ya se acaba, entonces se va con todo contra la iglesia. En ese momento es cuando le quitan el velo a los judíos, y los judíos preparan también
la segunda venida del Señor. Ellos prepararon la primera y estarán preparando la segunda en unión con nosotros. Pero la iglesia será muy pequeña. Sin embargo, será una iglesia tan fuerte como la iglesia primitiva, una iglesia llena de dones y llena del amor de Dios, un remanente fiel que sostiene la última batalla. Por eso, cuando nosotros escuchamos toda esta información que hay hoy en la iglesia sobre señales del fin, sobre noticias del demonio, lo que está haciendo el diablo, la mayoría de esas cosas son absurdas e innecesarias, porque son o profecías de gente loca, o profecías de mentirosos, o profecía de gente que hace de la iglesia una forma de vivir, aquellos que están detrás del dinero. Pero la única forma de que nosotros tengamos un discernimiento de espíritus para saber quién es quién en todos los anuncios que hay, es esto. Primero, sabemos que el Evangelio es nuestra única guía y por lo tanto el Evangelio nos dice: no hay nada nuevo bajo el sol. Todas las profecías y los profetas se han terminado con Jesús. Se les dio plenitud. Jesús le dio la plenitud a las profecías y a los profetas. Por eso dice que San Juan el Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, porque él fue el precursor. Y Jesús, que es el profeta de los profetas, la profecía de los profetas, es quien en su nuevo reino, en su nueva creación, en su nueva alianza, convierte a su pueblo en sacerdotes, profetas y reyes. Y ya todo el que está bautizado es un profeta. Ahora, la profecía nuestra no es una profecía para predecir el futuro. La profecía nuestra es una profecía para edificar la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son el Evangelio de Jesucristo. Por eso el profeta de hoy viene a enseñarle a la gente cómo santificarse, cómo edificar su edificio espiritual sobre el Evangelio, cómo obedecer para superar el pecado original, pero no viene a contarle nada nuevo. El que aparezca a traer algo nuevo no viene de Dios, porque todo ha sido revelado ya, todo. Por eso se dice, el Evangelio es nuestra única guía. Si no está en el Evangelio, no hay que escucharlo, porque no viene de Dios. Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, las apariciones de la Virgen, siempre la Virgen María viene a pedirle a sus hijos que obedezcan e imiten a Jesús, que es lo que el Evangelio enseña, y viene a decir que debemos obedecer la iglesia. La Virgen nunca ha venido a cambiar nada. Precisamente la forma más rápida de darnos cuenta que un vidente es falso es cuando el vidente dice que la Virgen le dijo y la mandó a hacer algo que va contra el orden de la iglesia. Se sabe que es falso, porque miren ustedes, una de las revelaciones más recientes, que son la revelación a Santa Faustina Kowalska de parte de Jesús. Algunas veces Jesús le pidió a Santa Faustina el hacer algo, y ella todo lo tenía que consultar
con su director espiritual. Y muchas veces su director espiritual no le permitió hacer lo que Jesús le pidió. Y cuando ella regresaba a quejarse con Jesús, él le decía: tienes que obedecer a tu director espiritual. La mandaba a obedecer la iglesia. Pero hoy encuentra usted en la iglesia algunos videntes, curas, laicos, que dicen que hay que obedecer a Dios primero. Entonces obedecen a revelaciones privadas. Eso es exactamente como obedecerle al diablo, porque por mucho que sea un cura, puede ser el que sea de la iglesia, que venga a decirnos a nosotros, que alguien del cielo viene a decirnos que no obedezcamos a la iglesia, sabemos que no viene de Dios. Es tan sencillo como eso. Miren ustedes, Dios es tan perfecto en su orden que ni siquiera cambia el ritmo de la naturaleza humana, porque cuando Jesús se encarna, Él obedece a las leyes humanas. Ustedes saben que Jesús, cuando huye a Egipto con sus padres, Él hubiese podido eliminar a Herodes, pero así no funciona Dios. Él obedeció a la naturaleza de la ley humana y era un rey malo, Herodes, y asesinó muchos niños inocentes, los cuales se convierten ante el trono de Dios en almas víctimas y quedan en uno de los estados más altos del cielo. O sea que si algo sucede con esos niños es que se van directo a uno de los estados más altos de la gloria de Dios. No son perdedores, pero Dios no cambia nada y espera hasta que ese rey se muera para él regresar a la Judea. Y ese es un ejemplo para nosotros de cómo Dios actúa en el mundo. Por eso sabemos que si alguien viene a decirnos algo que la iglesia no enseña y nos viene a contarnos que es una revelación de la iglesia, sabemos que es mentiras. Porque, por ejemplo, la liturgia de la iglesia nos enseña todas las disciplinas y los pasos que la iglesia indica para que nosotros sigamos. La forma en que debemos vivir la liturgia de la misa, cuando nos arrodillamos, cuando nos paramos, cuando nos sentamos, las vestimentas litúrgicas, sus colores tradicionales de la liturgia, todo eso está escrito así y así lo tiene la iglesia. La forma en que debemos recibir la Eucaristía. Cada obispo indica en su diócesis la disciplina litúrgica de su diócesis y nosotros obedecemos eso. Si alguien viene en una revelación privada a contradecir lo que la iglesia señala, lo podemos estar seguros, absolutamente seguros, que eso no viene de Dios. Y por eso, en estos tiempos que vivimos, es cuando más unidos debemos estar. Ustedes se han dado cuenta que esta es en la iglesia, especialmente desde la pandemia, la estación de las conspiraciones. Entonces, usted encuentra grupos en la iglesia totalmente divididos unos contra otros. Unos son pro vacuna, los otros son contra la vacuna. Unos son pro Eucaristía en la mano, otros pro Eucaristía en la boca. Otros son antipapa, los otros son pro papa, papólatras, como los llaman. Y son grupos y están divididos y no se quieren y se llaman sacrílegos los unos a los otros y aparecen con conspiraciones
increíbles y extremadamente inteligentes. Y lo que les decía yo antes, si nosotros entendemos quiénes somos nosotros, nosotros como hijos de Dios no pertenecemos a nada de eso, nada. Porque la iglesia es una sola, la iglesia tiene a Cristo como cabeza y el centro de la cabeza es la obediencia, la sencillez, la humildad y sobre todo la batalla contra la soberbia. Ustedes saben que la soberbia nace cuando yo creo tener la razón y los otros están equivocados. Esa es la señal de la soberbia. Por eso la soberbia es uno de los pecados más aterradores que hay y que le ha hecho más daño a la iglesia a través de los siglos. Ustedes se dan cuenta que Judas vendió a Jesús por soberbia. Herodes persigue a Jesús por soberbia. Los doctores de la ley, los grandes sacerdotes del Sanedrín crucifican al Señor por soberbia. Y claro, todo esto estaba escrito así, y así se tenía que dar, porque es el plan de Dios. Pero la misma palabra de Dios es: ay del que me entrega, más le valdría no haber nacido. Pero al mismo tiempo la palabra dice que Jesús iba a ser crucificado y sería crucificado por los suyos de mano de gentiles. Entonces, a pesar de que vemos la acción de la soberbia, también vemos que Dios tiene un plan y dentro de ese plan también trabaja la soberbia. Un ejemplo, ustedes leen el libro de Job. Al principio del libro de Job podemos leer algo muy misterioso. Dice, Dios se reúne con sus hijos y entre ellos llega Satanás. A Satanás lo coloca dentro de sus hijos y le pregunta, ¿dónde has estado? Y él dice, paseándome por la tierra. Y le pregunta por su hijo Job. Y Dios le cuenta lo lindo que es Job y lo obediente. Y el diablo lo acusa. Y Dios le da permiso para pasarlo por el trillo. Lo único que no le dio permiso era que no le podía quitar la vida. Pero aquí nos damos cuenta nosotros, dentro de lo que Dios hace en esta vida nuestra, de que hay cosas que son para nosotros absolutamente absurdas, como cuando el diablo le pide permiso a Dios para pasar a San Pedro por el trillo, y San Pedro no estaba en pecado. San Pedro era un apóstol del Señor, y sin embargo Dios le dio permiso al diablo, y el diablo lo pasó por un trillo tan espantoso que Pedro negó al Señor 3 veces. Y esto es un ejemplo para nosotros, para que entendamos qué es lo que Dios hace en esta vida para moldearnos, para santificarnos, para purificarnos y prepararnos para que podamos entrar a la vida eterna. Entonces, las circunstancias de este mundo, que son cambiantes siempre, que son eventos sorpresivos en su mayoría, jamás nos deben confundir, jamás nos deben separar del Señor. Por eso San Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la peste, ni el hambre, ni la enfermedad, ni el sufrimiento, ni las persecuciones, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Si yo soy fiel a Dios, nadie me puede separar de Dios. Así el diablo pida permiso para pasarme por el trillo,
yo pasaré por él, pero no perderé el amor de Dios, porque estaré fiel a él, unido a él, y eso es lo que necesitamos entender. Así de que la apostasía está hecha de la furia del mal, de eso está hecha. Y mucha gente entra en esa apostasía porque han caído en el odio del mundo, han caído en el espíritu de la rabia, en el espíritu de la destrucción. Ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo estas ideologías de hoy. Usted ve muchísima gente marchando y cuando usted los observa bien, parecen monstruos, están deformados, parecen graffiti, están totalmente marcados, tienen mutilado el cuerpo en no sé cuántas formas y están completamente depravados, degenerados. Es como la imagen de lo que es el infierno, eso es lo que es. Y entonces nos damos cuenta que el ventarrón de los infiernos que sopla hacia la parucía, hacia el fin de la vida, hacia el fin de la economía, de la salvación, es un ventarrón que arrastra mucha gente que no tiene raíces en Dios, que no tiene oídos para Dios, que no ve nada de Dios. Y por eso Jesús en su vida pública en muchas oportunidades decía: el que tenga oídos para oír, que oiga; el que tenga ojos para ver, que vea. Y esto es algo a lo que le debemos poner atención. Ustedes saben que cuando una persona camina torcida, no tiene ojos para ver derecho, no tiene oídos para oír derecho, simplemente quiere caminar torcido. Y eso es algo que el hombre hace, es la naturaleza, una naturaleza maleada. Y nuestra responsabilidad es asegurarnos que a nivel personal cada uno tome el mando de lo que el Señor nos encomendó. Y lo que el Señor nos encomendó a cada uno al bautizarnos fue: vayan y lleven las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas. Por eso, cuando usted escuche gente en la iglesia llevando terror, yo los llamo los terroristas religiosos. Esos no llevan las buenas nuevas del Evangelio. Y esto debe estar muy claro. Si yo quiero llevarle a la familia lo mejor de Jesús, les llevo la esperanza, les llevo mi fe, una fe que está cimentada en un conocimiento de que yo no voy a morir, que yo me voy a transformar y que yo tengo vida eterna en Jesucristo y que este mundo no me seduce ni me esclaviza, que yo no soy esclavo del mundo, que yo pertenezco a Dios, estoy marcado por Él con su espíritu y ningún poder humano, ninguna ideología, ninguna filosofía, ningún camino humano me ha marcado. Y esto es el testimonio de la esperanza, es el testimonio de nuestra fe. Así debemos caminar, así se caiga el mundo, pero no importa, porque cuando caminamos con la verdad, nosotros caminamos firmes y nadie nos puede interrumpir nuestro paso, porque damos pasos seguros, pasos cristianos, pasos con fe, pasos con fortaleza y pasos con espíritu. Y un espíritu que es invencible, porque es el Espíritu Santo. Y más que nunca hoy, la iglesia clama, llora por miembros de la iglesia que se porten así, porque vivimos en un mundo lleno de gente endemoniada,
Ustedes saben eso, lo podemos ver. Gente endemoniada, millones. Y el cielo clama por gente iluminada en el amor de Dios, para que logremos que no tantas almas se condenen. Ustedes saben que en este instante que estamos acá, hay muchas almas entrando al infierno. Y pensar que cada uno de nosotros puede evitar que muchas almas se condenen. Y no porque nosotros vayamos a ir a todas partes a buscar salvar al mundo. No, es que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Miren ustedes nada más en dónde estamos. Estamos en un convento de clausura. Las religiosas que están detrás de estas paredes son instrumentos que le entregaron la vida al Señor por la salvación de las almas. Y es esa entrega total a Dios, esos votos que hicieron y esa Eucaristía, la que en todo momento, 24 horas al día, durante la vida de una religiosa, el Señor está rescatando almas. ¿Y cuál es la condición para que una religiosa sea ese instrumento? Que sea fiel, que sea santa. Como decía el Señor, no hay nadie en el mundo, entre los seres humanos, que tenga un poder más grande que un sacerdote santo. Un sacerdote santo hace temblar los infiernos. El demonio no lo resiste. Lo mismo un religioso santo, lo mismo un laico santo, cada uno en su jerarquía, porque la iglesia, como el reino de Dios, está hecha de jerarquías. Y por eso es que es tan importante respetar la iglesia y nunca atacarla, nunca que de nuestros labios salga una palabra para hablar mal del Papa, del obispo, del cura, de la monja, de la señora de la iglesia, de nadie, porque precisamente la milicia nuestra es la milicia del orden de Dios, de la dignidad, del decoro absoluto, del paso limpio, del ángel triunfante. Esa es nuestra vida en Dios. Y por lo tanto, de nosotros no puede brotar absolutamente nada infame, nada, ni pensamientos, ni intenciones, ni sentimientos, nada, ninguna inclinación, porque si queremos verdaderamente hacer lo que vinimos a hacer y lograr lo que el Señor quiere que logremos y llevarle al Señor muchas almas durante esta corta vida, tenemos que ser así. Tenemos que ser íntegros, tenemos que vivir los valores, la moral, los principios de nuestro cristianismo que están sembrados en la sana doctrina, en las tradiciones sagradas, en la obediencia a la iglesia, en nuestro celo por las almas y por nuestra santificación. Eso es. Mucha gente habla de la divina voluntad. Y yo les digo, miren, hay algo muy importante, y es que en la palabra de Dios se encuentra la respuesta para todo. San Pablo en un momento dado escribe, la voluntad de Dios es nuestra santificación. En otro lado, le vienen a decir a Jesús, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él estaba al frente de una multitud y les dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y nos damos cuenta cuál es la divina voluntad. Hay una sola divina voluntad, nuestra santificación. No hay que buscarle más.
No necesita usted hacer 50 talleres o leerse 500 libros. No, el Señor nos lo ha dicho en unas palabras sencillas. Nos dice: yo solo quiero tu santificación para que puedas llegar a mi casa, que es tu casa. Pero tenemos que ganárnosla entregando nuestra vida al Señor. Pues yo le voy a pedir al Señor su palabra para sellar este momento, y también para pedirle que no nos deje confundir con ningún mensajero del terror, con ninguna ideología, ninguna doctrina nueva, ninguna noticia nueva, para que el Señor nos mantenga pequeños, sencillos, como buenos católicos, gente que vive de los sacramentos, de la oración, de la penitencia, de las obras de misericordia. Y así, siendo tan pequeños, podemos caminar en una infancia espiritual, directo a la casa del Señor. Les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, desde el versículo 1, dice: vigilancia en la espera de la venida del Señor. En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Nosotros, por el contrario, que somos del día, seamos sobrios, revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el yelmo de la esperanza de salvación. Dios no nos ha destinado para la ira, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que velando o durmiendo vivamos juntos con Él. Por esto, confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros, como ya lo hacéis. Palabra de Dios. Pues yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad de haber estado con ustedes. Le doy muchas gracias a la Madre Superiora por su gesto generoso de invitarme a venir a esta comunidad. También al Padre, que se ha preocupado de asegurarse que nosotros estemos acá. A Cristian, nuestro peregrino del amor, y varios peregrinos del amor de mi comunidad que están aquí presentes, y también a cada uno de ustedes, que glorifiquemos a Dios con nuestra vida, y que el Señor en esta Cuaresma pueda enriquecer ese celo por nuestra santificación, para que nosotros seamos esperanza en este mundo perverso, para que, a cambio de escandalizarnos por toda esa gente que anda por allá perdida, más bien nos sensibilicemos y nos acordemos que esa gente perdida son por los que vino el Señor. Él vino por los enfermos. Por eso debemos iluminarnos en la gracia de Dios
para que salvemos muchos enfermos que hay en este mundo. Amén.